Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlas como siempre. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan ustedes? Tengan la bienvenida. Tenemos una hora de información por delante y vamos a uno de los temas de interés del día. Sí, porque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, respondió a la denuncia del programa radial La Pecera de Azul FM sobre presuntas irregularidades en el pago de impuestos en la casa de veraneo que tiene en el balneario Solís, departamento de Maldonado. Claro, y enfatizó Arim que el terreno cuenta con todos los permisos correspondientes de la Intendencia de Maldonado y que no se ha realizado ninguna obra sin haberla registrado previamente ante el Banco de Previsión Social con los aportes respectivos. Sostuvo Arim, además, que no corresponde el pago del impuesto de primaria porque la construcción no cuenta aún con el final de obra. Bien, tenemos más temas para compartir con ustedes. Aquí están los titulares. El presidente Yamandu Orsi reconoció que hubo fallas en el operativo policial del partido entre Peñarol y Cerro y sostuvo que los cuadros grandes no pueden llevar hinchadas visitantes a sus estadios. Absolvieron a uno de los hinchas de Peñarol que estaba preso en Brasil. Fue liberado y vuelve a Uruguay. El otro tiene juicio el próximo 7 de mayo, según informó el abogado Jorge Barrera. 26% de las empresas de Uruguay tienen como máxima autoridad a una mujer, mientras que 74% son lideradas por hombres. Germán de Agosto analizará la composición del informe según la actividad económica, el tamaño de las empresas y el nivel educativo de las autoridades. Claudia Romero asumió como presidenta del INAU y destacó que existe un déficit presupuestal importante en el organismo. El informe anual de Amnistía Internacional advierte retrocesos en el sistema de garantías de derechos humanos de Uruguay, especialmente a nivel del sistema penitenciario, con cifras récord de encarcelamiento en hombres y mujeres. En Canadá, el Partido Liberal del primer ministro Mark Carney se aseguró la victoria en las elecciones federales con el 43,6% de los votos. Tras el apagón eléctrico que afectó a la región ibérica de este lunes, el precio de la luz en España subirá 450% este miércoles, según informó el diario español El Economista. Esta programación, la de TV Ciudad, se puede seguir a través de la web tvciudad.uy, también a través del canal de TV Ciudad y la emisión en vivo que hay justamente mediante YouTube, y nos pueden escuchar, en este caso más puntualmente, mediante Uniradio 107.7 FM en Montevideo y cercanías, o su web uniradio.edu.uy, es la radio de la Universidad de la República. Ahora Mariana presenta adelantos desde exteriores. Sí, en exteriores hay dos de nuestros compañeros. Comenzamos saludando a Abril Mederos, que se encuentra en la huella de Sereñi. Abril, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mariana? Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, estamos en la huella de Sereñi justamente porque el secretariado ejecutivo del Frente Amplio recibe en esta oportunidad al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que arribó hace tan solo minutos a la sede de la fuerza política en una instancia en la que se prevé expresar cuáles van a ser las prioridades y las medidas de gobierno para la próxima administración por parte de Sánchez al secretariado. Justamente está previsto que luego de esta instancia, alrededor de las 19:40 horas, se realice una conferencia de prensa en la que se informe cuáles fueron estos puntos y cuál fue el mensaje emitido por Sánchez. Gracias, Abril. Ahora recibimos a Martín Duarte, que se encuentra en el Parlamento. Martín, bienvenido. Mariana, Martín, buenas tardes para ustedes. Minutos después de las 5 de la tarde comenzó a sesionar la Comisión de Seguridad del Senado, recibiendo al ministro Carlos Negro, en este caso para estar haciendo un planteo de los lineamientos principales para el gobierno en materia de seguridad. Está previsto que en algunos minutos esté brindando una conferencia de prensa al ministro Negro, también con Gabriela Valverde, la subsecretaria. Los estaremos convocando en algunos minutos. Otro asunto. El presidente Yamandu Orsi se refirió a la convocatoria al Parlamento de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, que es impulsada desde la oposición y cuenta justamente entre sus impulsores con el diputado colorado Gabriel Gurméndez. El Partido Nacional, junto con nosotros, va a convocar a la ministra urgente ahora a comisión, y además ya anticipamos que si no se produce la baja que se debiera producir, estamos dispuestos a ir con los demás compañeros del Partido Colorado y la coalición republicana a coordinar una interpelación a la ministra. Y que llamen a la ministra, que la reciban el viernes, que ella pidió para ir. Si la reciben el viernes está todo bien. Se omitió información muy El viernes, importante. que la reciban el viernes. ¿Usted cree que la estuvo reciban el viernes. mal informado usted?
voy a pensar eso. Por eso digo que la reciban el viernes y les aclara todo lo que tiene que aclarar. Ella pidió para ser recibida. Y comenzamos con el desarrollo de la información. Seguimos con declaraciones del presidente Yamandu Orsi, que dijo que es lógico que haya voces contrarias a la propuesta que se envió al Parlamento para atender la situación de la Caja de los Profesionales, pero enfatizó en que el plazo para su discusión no puede ser mayor a un mes. Habló de este asunto luego de participar este mediodía en la actividad ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del INAU. Iba a haber voces en contra de esto, ¿no? Ahora, sí, hubo un equipo que trabajó, vio una realidad que si esto no se resuelve a mitad de año no se paga, no se cobra. Entonces, es la solución que a nosotros nos ocurrió mejor. Por supuesto que se va. ¿Está dispuesto a cambio? Y algunos detalles se pueden cambiar. Ahora, no puede estar un año dándole vuelta al asunto, ¿no? No, acá o se resuelve en un mes o bueno, o lo que ya sabemos que va a pasar. Al presidente Orsi también le hicieron preguntas en esa rueda de prensa acerca de la violencia en el fútbol después de lo que pasó recientemente en el partido entre Peñarol y Cerro. Y dijo a propósito, textualmente, hay un dato de la realidad que rompe los ojos y es que los cuadros grandes, atención, no pueden llevar hinchadas visitantes a sus estadios. Expresó que hay dos asuntos de fondo, la incidencia de las barras bravas y resolver hasta dónde participa el Ministerio del Interior. Evidentemente hubo cosas que fallaron el otro día. Pero hay un tema de fondo que hace años que existe, que es el tema de las barras y cómo funciona eso. Me llama la atención que algunos se sorprenden ahora, ay, hacía tiempo no pasaba nada. Todos sabemos cómo funciona eso ahí atrás. El tema es que hay que hincar el diente y llamar a responsabilidad y que tiene que hacerse cargo, que somos nosotros mismos. Hay un tema de fondo también, que es aquello de hasta dónde participa el Ministerio del Interior, ¿no? Yo creo que esa discusión siempre se va a dar y siempre va a estar sobre la mesa. Hay un dato de la realidad que rompe los ojos. Hoy los cuadros grandes no pueden llevar a sus estadios a la hinchada, a la otra hinchada. Es un dato que ya está, que se instaló, no le veo vuelta. Hay un tema de violencia que atraviesa todo y también hay otras cosas que se cruzan en el tema de la barra, ¿no? ¿Se debería volver a los estadios? Es lo que yo decía, es una discusión que siempre va a estar sobre la mesa. Yo escucho los dos argumentos y vos le das la razón un poco a los dos. A ver, es una actividad privada, tiene que hacerse cargo, en el mundo funciona un poco así, pero por otro lado tenés problemas de la sociedad que se trasladan para allá adentro. Yo creo que hay que hacer mucha inteligencia también y tener una muy buena relación con los clubes, ¿no? Los clubes al hacerse cargo, pero no solo tener que dejarlo que se hagan cargo, sino articular bien. Lo que falló acá fue la articulación. Vamos con otra información porque fueron incautadas en Colombia 1,9 toneladas de cocaína en un contenedor que partió de Montevideo y posteriormente pasó por puertos de Brasil y Ecuador. El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana, informó a través de la red social X, donde publicó el video que estamos viendo, que le dio notoriedad a este asunto, que en total se incautaron 1.938 kilos de cocaína en el puerto de Buenaventura, considerado el principal puerto de Colombia y ubicado sobre el Océano Pacífico. En su posteo, Triana acotó que la droga estaba camuflada dentro de un contenedor proveniente de Montevideo y estimó su valor en unos 63 millones de dólares. Una nota del diario colombiano El Tiempo, citada por La Diaria, establece que fuentes de Colombia consideraron extraño que el origen del cargamento de drogas sea Uruguay. Por este motivo, no se descarta que la sustancia se haya introducido en el contenedor luego de que el barco partió de Montevideo, ya que el buque hizo escalas en el puerto brasileño de Río Grande del Sur y en Ecuador. Además, según el medio uruguayo, los precintos que tenía el contenedor cuando fue inspeccionado en Colombia no son iguales a los que tenía al salir de Montevideo. Y retomamos el asunto de portada porque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, se refirió a la investigación difundida hoy en el programa La Pecera de Azul FM, que denunció que el jerarca no registró en catastro su casa de veraneo en el balneario Solís y que no pagó el impuesto de primaria. Claro, y dijo también que no correspondía pagar el impuesto de primaria, precisamente debido a que no se llegó al final de obra producto de defectos de construcción de la vivienda en cuestión. En el año 2011 adquirí un terreno baldío, tal como figuran las escrituras correspondientes. En el año 2015-2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Previsión Social. No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo
sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal. A partir de ese momento, la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. En particular en el Banco de Previsión Social, inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido. Arim, ¿usted pagó entonces el impuesto a primaria? El impuesto a primaria, estamos hablando de otro tipo de situación, no tiene final de obra. ¿Por qué no tiene final de obra? Porque la casa tiene problemas constructivos. Por lo tanto, ¿pero usted la habita igual aunque tenga problemas constructivos? Nosotros la uso como casa de veraneo, a la cual concurro frecuentemente, pero efectivamente no tiene final de obra. Falta resolver algunos problemas, le voy a decir, estructurales, que tienen que ver fundamentalmente con situaciones de filtración de aguas y otro tipo de elementos constructivos para darle final de obra. Según lo que establece la normativa del Banco de Previsión Social, el trámite de final de obra debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la construcción. No hacerlo afecta la liquidación de impuestos como el de primaria. Habló de este asunto ya en, capítulo repercusiones, el senador nacionalista Sebastián da Silva, que dijo que si bien esta situación no es comparable con la que le costó el puesto a la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, de todos modos cansa, así dijo da Silva, ir detrás de declaraciones juradas de jerarcas. Da Silva entendió que la justificación de Arim estuvo mal. Cansa un poco el tema, ¿no? Ya nos tiene un poquito podridos a todos. Ir atrás de las declaraciones de jerarca de gobierno, declaraciones juradas, a ver si están o no al día con los impuestos, es como que cansa. No corresponde porque no hace final de obra. Yo no había visto la casa hasta hace 5 minutos. No es una casa, no estamos hablando de 4 chapas. Lo que estamos es frente al ser o al deber ser, ¿sí? Entonces, la justificación de los errores, de la romantización de la evasión, etcétera, etcétera, cansa, ¿sí? ¿Son situaciones parecidas a lo de la diputada Cairo? No, pero si todo el mundo hiciera la gran Rodrigo Arim, nadie pagaría impuesto a primaria. Yo no ando por la vida degollando oficialistas. Creo que tiene que mirarse al espejo y tiene que aclarar de que el hecho de que no corresponde estuvo mal. Bueno, les contamos que la justicia brasileña absolvió a uno de los últimos hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro desde octubre tras incidentes en el partido de semifinales de la Copa Libertadores. Así lo confirmó el abogado y expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, quien calificó el hecho como una victoria judicial e indicó que solo queda un hombre detenido en la cárcel de Bangú en el marco de los incidentes y que tendrá audiencia judicial la semana que viene. El hombre liberado este martes ya puede regresar a Uruguay, en tanto otros 12 ya están en libertad, pero continúan con medidas cautelares, por lo que por el momento no pueden retornar al país. Y ahora volvemos a cuestiones vinculadas a la agenda parlamentaria, porque la diputada Frente Amplista Tatiana Antúnez se refirió a la citación al Parlamento de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, de la que hablamos a modo de adelanto más temprano para abordar la situación financiera de ANCAP, y destacó la diputada que es importante la asistencia de la jerarca para que se despejen todas las dudas. Sí, Antúnez también cuestionó el tono de la oposición respecto a este tema y dijo que daña las discusiones de fondo. Se hizo una solicitud para recibir al Ministerio de Industria, en este caso para esta temática. Nosotros no lo planteamos en carácter de urgente, veíamos la posibilidad de que en cualquier momento la ministra pudiera asistir. Por lo tanto, esto que se publica por parte de la ministra Cardona es cierto, no se la ha convocado en carácter de urgente desde la comisión. Por lo tanto, bueno, agradecemos también el gesto que ella tiene, donde solicita tener una reunión porque se hace de público conocimiento el tema de las cifras en relación a la situación de ANCAP a través de la conferencia de prensa que da el presidente, y luego se da todo un despliegue mediático en redes sociales, y hay una declaración también del Partido Colorado y diferentes actores de la vida política, en este caso de la oposición, donde salen a desmentir los planteos que hace la ministra. A mí me parece que ese tono en el que se están manejando algunos legisladores
es un tono que daña las discusiones de fondo que hay que llevar adelante, desvían de cierto modo las verdaderas preocupaciones que debe tener la ciudadanía con respecto a los 255 millones de deuda que tiene ANCAP. Por lo tanto, entendemos que no es la forma de dar la discusión. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Y es hora de la columna de Economía a cargo de Germán de Agosto, que hoy nos trae información sobre las características de las autoridades de las empresas uruguayas. ¿Cómo anda, Germán? Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Sí, vamos a analizar una encuesta que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística, que es otra forma de aproximarnos a las brechas de género que existen en lo que es el sector productivo. ¿Sí? En este caso lo que vamos a analizar es cómo se componen, según distintos criterios, ¿sí?, las características de las personas que están en las posiciones de responsabilidad a la hora de la toma de decisiones empresariales. ¿Sí? Para la primera caracterización es simplemente separar de lo que estamos hablando en términos de máxima autoridad, que es lo que define la encuesta, ¿sí? Apenas un cuarto corresponde a mujeres que ocupan esa posición y por tanto el 74% corresponde a los hombres. Es decir, 3/4 partes de las personas que están en lo más alto de las empresas uruguayas a la hora de tomar decisiones son hombres. Sí, son datos que no, de alguna manera nos sorprenden porque justamente nos permiten palpar otras dimensiones asociadas a las brechas de género que son estructurales tanto a nivel de mercado laboral como también a nivel empresarial. ¿Sí? Esta es una encuesta que surge de los datos del 2023, pero se publica hoy, o sea que tiene un poquito de rezago. Estas encuestas no son tan periódicas como otras que analizamos a veces, pero nos permiten aproximarnos un poquito más al entendimiento de esa realidad. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es, en la siguiente placa vamos a empezar a diseccionar algunas características o en base a distintos criterios. El primer criterio que tenemos para analizar tiene que ver con el grupo de actividad o la actividad o el sector al que pertenecen, ¿sí? Y ahí lo vamos a separar de nuevo, ¿no? Las mujeres y los hombres que están en la toma de decisiones. En el caso de los sectores de actividad se ve claramente que hay una diferencia importante. Si te fijas, en el caso de las industrias, el comercio u otros servicios, ¿sí?, es preponderantemente una participación masculina en el proceso de toma de decisiones. Por el contrario, en el sector educación y en el sector salud, lo que tenemos es al revés. Es la mayoría de las personas que están a cargo de las decisiones empresariales son mujeres. Y en rubros de actividad que están vinculados, por lo menos culturalmente, con lo femenino, ¿no? Tareas de cuidado, salud, educación, etc. Exactamente, sí, porque justamente otros servicios es todos los demás servicios que no son ni salud ni educación, donde justamente tienen esas características que vos señalás. ¿Sí? Vamos una plaquita más para ver otro criterio de desagregación, que en este caso tiene que ver con el nivel educativo. El INE lo que toma son estas distintas secciones hasta secundaria, terciario no universitario, grado universitario y posgrado universitario. Entonces, lo que vemos cuando analizamos hasta secundaria, que de las personas que están a cargo o en los máximos puestos de decisión en las empresas, la mitad de los hombres tiene nivel primario o secundario educativo, las mujeres es un 30%. Pero si te fijas, cuando pasamos o escalamos en la progresión de los logros educativos, lo que tenemos es que se da vuelta y la mayoría son mujeres, ¿sí? De hecho, si sumamos todo lo que está en naranja, nos da que el 70% de las mujeres que hoy están en los cargos de decisión tienen o nivel terciario, ¿sí?, no universitario, o más. En el caso de los hombres eso es 54, o sea que hay 16 puntos porcentuales de diferencia cuando analizamos o cortamos para analizar qué pasa con el terciario o más. Es decir, las mujeres están más formadas que los hombres, que es otra cosa que vemos en otras dimensiones que hemos analizado asociadas en particular al mercado laboral. Claro, menos representación de mujeres, pero más formadas. Exactamente, ¿sí? Tanto en las tres que tenemos, en particular en grado universitario, fíjate que la diferencia es de 12 puntos porcentuales. ¿Sí? Un criterio adicional que tomamos tiene que ver con lo que vemos en la placa siguiente, tiene que ver con el origen del capital de la empresa, y ahí el Instituto Nacional de Estadística distingue entre empresas que son de capital extranjero o mixto, ¿sí?, parte residente y parte no residente, y empresas nacionales. Y la conclusión que tenemos al analizar de este punto de vista es que la mayor participación de mujeres, que igual es poca, se da justamente en las empresas de capital nacional
¿sí? De hecho, es 19 contra 27. En las empresas de capital nacional, 73% corresponde a hombres que toman decisiones y en el caso de extranjero mixto es todavía más del 80%. Asociado a esta dimensión, tenemos una plaquita más para mostrar lo que pasa cuando se analizan los datos en función del perfil exportador de las empresas y acá lo que tenemos es la distinción entre las empresas que están orientadas al mercado externo, las exportadoras, y las que están orientadas hacia el mercado doméstico. Y lo que tenemos con los datos es que en el caso donde hay más representación de mujeres entre las máximas autoridades empresariales es en el caso de las empresas orientadas al mercado interno. ¿Sí? Será interesante ver qué aspectos juegan ahí, ¿no? De repente para un futuro análisis, qué es lo que está haciendo que en la exportación haya más incidencia de hombres, por ejemplo. Exactamente. De hecho, Uruguay 21 había contratado en 2023 un estudio que también lo que hacía era tratar de caracterizar cuál es el perfil del punto de vista del género de las empresas exportadoras. ¿Sí? También ahí tenía otra sucesión de conclusiones que lo que hacen es van acumulando, van aportando al acervo de conocimiento que tenemos de estas dimensiones que no son habituales o no se miden regularmente como otros indicadores que están a cargo del INE y naturalmente cuando empezás a cruzar los datos es cuando vos en definitiva enriqueces el análisis, que es lo que en definitiva te sirve a la hora de accionar sobre la realidad. ¿Sí? Finalmente, en la última placa, lo que tenemos es el último criterio, que tiene que ver con el tamaño de las empresas, que el Instituto Nacional de Estadística distingue de menos de 50 personas, entre 50 y 99 personas, o más de 100. Y si te fijas, la participación de las mujeres en los puestos de decisión van cayendo, no mucho, pero van cayendo a medida que aumenta el tamaño de la empresa, pero naturalmente siguen dando lo que estamos analizando, que es una desproporción importante entre el rol ocupado por mujeres y hombres en los puestos de mayor responsabilidad en la toma de decisiones. La edad promedio de las mujeres que están en cargos de responsabilidad empresarial es 51 años, en el caso de los hombres es 54, y la antigüedad promedio que tienen ocupando ese cargo de mayor autoridad, como está definido por la encuesta, es las mujeres 12 años y los hombres 15 años. Así que estas son algunas de las conclusiones que surgen de este nuevo relevamiento que presentó en particular hoy el INE, que justamente contribuyen a ir acumulando cada vez más evidencia a la hora de justamente tomar medidas para eventualmente revertir y empezar a cortar esas brechas que son estructurales. Bien, sí, y muy ilustrativas también estas conclusiones acerca de la brecha de género en el ámbito empresarial. Muchas gracias, Germán. Por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora seguimos con más información, Martín. Les contamos que Claudia Romero asumió este mediodía como nueva presidenta del INAU en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, y también con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Romero, la nueva presidenta de INAU, destacó que esa institución está quebrada desde el punto de vista financiero y que el plan previsto para esta administración demandará una inyección de fondos a través del presupuesto quinquenal. Resaltamos que queremos un sistema de información robusto y potente y que nos dé la evidencia para determinar cambios en las políticas o fortalecer algunas que están llevándose a cabo, pero para algunas estrategias no podemos esperar. Sabemos que los centros de protección especial, que son los centros de 24 horas, están necesitando esa inyección. Hemos tenido reuniones con los directores de los centros. De verdad que hay muchas ganas de hacer las cosas, pero como con solo las ganas no bastan, hay ideas y propuestas que van a ser concretas. ¿Cómo encara la elaboración del presupuesto y si se precisa más? Sí se precisa más. Nosotros ingresamos con una institución que dijimos muchas veces que estaba quebrada y también lo está quebrada desde el punto de vista financiero. Hay un déficit presupuestal, hay que inyectar presupuesto y están nuestros compañeros que entienden más de números trabajando con los equipos de economía. Y sin duda este plan, que estamos a poquitos de terminar, requerirá una mirada importante en lo que tiene que ver con el presupuesto. Cambiamos de asunto. El presidente Yamandu Orsi mantuvo un intercambio con adolescentes vinculados a la Fundación La Muralla, que desarrolla un centro de inclusión social basado en actividades de escalada deportiva. Y ese intercambio se dio precisamente durante la ceremonia o en el contexto de la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del INAU. César. Micaela. Ariana. ¿Por qué vinieron hoy aquí? Vinimos tipo de representación de la Fundación La Muralla para tipo la asociación de INAU. ¿Qué es La Muralla? La Muralla es un convenio tipo de INAU con Mides para tipo beneficiar a cada individuo tipo, y como herramienta principal del proyecto utilizamos la escalada deportiva. ¿Qué les pareció que los hayan invitado, que los hayan mencionado hoy?
A mí me parece muy bonito y a todos, por supuesto. Y que nos hayan invitado acá es un honor por representación de la muralla. Ahí viene el presidente. Dame tiempo. Pará. Yo soy más abajo. Y de esta manera vamos cerrando el primer bloque de MB Noticias. Pero en 5 minutos volvemos, no se vayan. Fuera de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad, momento internacional, como recién veían y escuchaban, sin Alejandro Gabard, que empezó formalmente hoy su licencia, así que donde quiera que ande paseando el saludo y durante unos cuantos días estaremos bancando el mostrador, por ejemplo, hablando de lo que pasó recientemente en Canadá. Sí, exactamente. En ese país, el Partido Liberal del primer ministro Mark Carney ganó las elecciones ante el Partido Conservador y podrá formar un nuevo gobierno, aunque no tendrá la mayoría en la Cámara Baja. Y tras conocerse resultados primarios, Carney dio un discurso en el que se mostró desafiante ante el presidente estadounidense Donald Trump y su política arancelaria. Who's ready? Who's ready? Who's ready to stand? La reacción de la población canadiense ante la política arancelaria de Trump, quien desde su vuelta a la Casa Blanca también ha insistido en la posibilidad de que Canadá sea el estado número 51 de su país, es considerada una de las explicaciones de la nueva victoria electoral del Partido Liberal tras un vuelco que en pocas semanas dejó atrás a las encuestas que llegaron a darle una ventaja holgada al opositor Partido Conservador. Carney, quien llegó a la política desde el mundo de las finanzas, cuando aún se conocían resultados parciales, brindó un discurso en el que repitió la idea de que Trump quiere separar a la población canadiense. Dijo textualmente: Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país, y estas no son amenazas gratuitas. El presidente Trump quiere destruirnos para poseernos, y eso no sucederá. Frase que despertó aplausos en su auditorio. Sin perjuicio de lo anterior, anunció que se sentará a negociar con Trump como lo hacen dos naciones soberanas, pero también advirtió que Canadá tiene muchas otras opciones, además de Estados Unidos, para lograr la prosperidad. Con casi todos los votos escrutados y según las proyecciones, el Partido Liberal debería obtener 168 escaños, menos que los 172 que se requieren para tener mayoría absoluta, lo que obligará a Carney a buscar alianzas para que se pueda llevar a cabo la agenda gubernamental. Además de coincidir con la vuelta de Trump, el giro electoral que salvó al oficialismo canadiense ocurrió tras la renuncia del ex primer ministro Justin Trudeau, también liberal, quien dejó su lugar a Carney. El nuevo líder apenas esperó un mes para convocar las elecciones anticipadas recién realizadas y promover el fin de la relación especial que unió a Canadá y Estados Unidos durante décadas. Y ahora España, que está saliendo del potente apagón que afectó la totalidad de su territorio prácticamente, sobre todo ayer. A propósito del medio español, El Economista informó que luego de esa jornada de apagones en toda la península ibérica, en España en particular, el precio o la tarifa de la energía eléctrica puede llegar a aumentar 450%. El presidente de España, Pedro Sánchez, informó que no hay pruebas de que el episodio haya sido un ataque terrorista y anunció que exigirá responsabilidades a las empresas operadoras privadas y que va a impulsar reformas para que esto no vuelva a suceder. Se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. De momento, como he dicho antes, mi recomendación es esa, que no demos pábulo al ruido, a los muchos bulos que están circulando, a la desinformación de la cual también están siendo víctimas la ciudadanía,
No existen pruebas concluyentes, este es uno de los bulos que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos minutos, para decir que el evento de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento, y por tanto pido a la ciudadanía, como hice ayer, el que se informe por los mecanismos oficiales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y volvemos a Uruguay porque el informe de Amnistía Internacional advierte retrocesos en el sistema de garantías de derechos humanos de Uruguay, especialmente a nivel del sistema penitenciario, con cifras récord de encarcelamiento. Sí, según la organización, el foco en Uruguay está puesto, por un lado, en la persistencia de la violencia de género, también en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, vulneración de derechos a esa población, incluyendo embarazos infantiles, y también sobre la falta de una política clara en materia de memoria, verdad y justicia relacionado con los crímenes del pasado reciente. El informe de Amnistía sobre Uruguay cobra especial relevancia para la Organización de Derechos Humanos, que llevan a preguntarse si el país está llegando a un punto de no retorno en materia de derechos humanos. Venimos documentando situaciones bastante críticas que, lejos de revertirse, denuncia tras denuncia, solamente empeoran. Algunos de los hallazgos que aparecen en este informe, lejos de ser novedad, tienen que ver con el aumento sistemático de las personas privadas de libertad en nuestro país. Casi llega a 450 por cada 100.000 habitantes la cantidad de personas privadas de libertad. Sigue en aumento las mujeres privadas de libertad, llegando casi a 1.400. Esto tiene un correlato también en los niños y niñas menores de 4 años que están privados de libertad con sus madres, que llegan en este informe a 70, y es un número que sigue creciendo, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos en el informe del punto de no retorno es una pregunta para ver si podemos llegar a un punto de inflexión, ¿no? en materia de la toma de decisiones que es necesaria para revertir estas situaciones. Otros temas que aborda el capítulo Uruguay refieren a la violencia de género, donde consigna 19 femicidios y más de 35.000 denuncias de violencia de género en un solo año. Asumieron las nuevas autoridades del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, con el objetivo de potenciar el trabajo de las aulas móviles en todo el país y también de trabajar con el sistema educativo y contrarrestar el avance tecnológico con la formación permanente. Y el nuevo director de INEFOP, Miguel Venturielo, dijo que más allá de la capacitación se debe trabajar en la inserción de trabajadores y trabajadoras. El instituto tiene mucho para dar y en este periodo está llamado a un mejor aporte hacia lo que es el país, porque nos contrasta o nos pega fuerte, digamos, el problema que tiene Uruguay desde el punto de vista del empleo. Y desde el punto de vista estructural, con empresas que no vamos a repasar, pero que cierran y se van de un día para el otro, sectores que están tecleando por el tema de la materia prima o por lo que sea, y hacer la formación o discutir la formación profesional sin ponernos a trabajar en conjunto con los ministerios y con toda la política nacional que haya en vías de un mejor desarrollo y de ir hacia otra matriz productiva, es como que termina siendo poco suficiente, digamos, la formación o capacitación que se le pueda dar a la gente si no va a tener después un desenlace en una inserción de trabajo. Eso es una fuerte línea que queremos trabajar, obviamente, que está llamado, el instituto tiene todo como para poderlo abordar. Y después lo otro es un componente fuerte con la educación, capaz que por defecto nos hace porque venimos de ese mundo, pero lo que estamos convencidísimos, porque hay mucho por trabajar en conjunto con la UTEC, con la UTU, con la NEP en conjunto. El INEFOP acompaña las becas estudiantiles, entonces no es solamente dar un aporte económico, pretendemos instalar un seguimiento de los jóvenes, dónde van, qué se logró por darle la beca. Hora de cerrar este bloque. A quedarse porque queda el tercer bloque de la edición de hoy. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida.
Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias, en la pantalla de TV Ciudad. Hay asuntos importantes que están pendientes de ser atendidos y es momento de empezar a ponernos al día, por ejemplo, con lo ocurrido hoy en la sede del Frente Amplio con visita de un importante jerarca del Gobierno Nacional. Está Abril Mederos por allí justamente para contarnos qué ocurrió. Abril. Sí, Martín, seguimos aquí en la huella de Sereñi porque continúa esta reunión del secretariado ejecutivo del Frente Amplio que recibe en esta oportunidad al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que viene en oportunidad de expresar cuáles son las prioridades inmediatas del Poder Ejecutivo de cara a la elaboración, por ejemplo, del presupuesto quinquenal, entre otros puntos prioritarios de gestión, y también con otro asunto que tiene que ver con las cifras que se emitieron este viernes por parte de las autoridades del Ministerio de Industria sobre el déficit de ANCAP. Esto que generó grandes respuestas por parte de la oposición. Se supone Sánchez está brindando más detalles de lo que es esta situación, justamente porque la ministra de Industria, Fernanda Cardona, se autoconvocó a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. La oposición reclama a su vez que se expliquen estas cifras, tienen algunas diferencias respecto a las mismas, y sobre este tema habló más temprano Sánchez luego de un evento que involucraba al candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, y se refería justamente en parte a cuáles son los puntos que se van a estar tratando en la reunión que acontece aquí a este momento. Estamos gobernando y creo que hay algunos que están un poco enojados, es decir, se ha cuestionado a la ministra de Industria porque ha dado cuenta de que efectivamente luego de una década ANCAP volvió a dar números rojos. Eso es verdad. ¿Quién ha salido a desmentir que ANCAP ha dado números rojos? Tanto se habló del Portland, ustedes recordarán, hablando de anuncios. El gobierno que se fue anunció que le iba a encontrar una solución al Portland. ¿Se acuerdan? Que incluso hubo un proceso de licitaciones en marcha. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que recibieron una actividad de Portland, de ANCAP, que multiplicaron por 12 la cantidad de pérdidas que tenía. Es decir, falta de gestión. Se dice como justificación que hubo una parada técnica de la refinería, lo cual es verdad. Ahora, los problemas de gestión en ANCAP llevaron a que esa parada técnica costara mucho más de lo que debería haber costado. Y esa es la realidad, y por eso se termina consolidando una situación el año pasado donde ANCAP puede dar números rojos. Y lo que hicimos fue transparentarle a la gente esto y comprometernos a cambiar el modelo de gestión sin que eso tenga un costo en los bolsillos de la gente. Consultado por la falta de anuncios que la oposición reclama al Ejecutivo, Sánchez responde que el gobierno anterior anunció TLC con China que no se vio, ni la inversión en hidrógeno verde o plan de saneamiento que no llegó. Nosotros somos un gobierno que vino a hacerse cargo de la realidad del Uruguay, que vino a trabajar y a gestionar para cambiar la realidad del Uruguay y resolver los problemas, y no en una carrera mediática de hacer anuncios que después no se cumplen. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Estamos muy cerca de las elecciones departamentales, sigue la campaña en Montevideo, por ejemplo, a nivel de la candidata de la coalición republicana que representa al Partido Colorado, en el que aparte ha habido discusiones internas en las últimas horas, tema del móvil que presento con Martín Duarte, que tendrá además entrevista. Adelante, Martín. Así es, Martín, en ese contexto, esta actividad que tiene como protagonista también al senador Pedro Bordaberry, es una actividad de la lista 10, y estamos con la candidata del Partido Colorado, Virginia Cáceres, bueno, para conocer cómo viene desarrollando esta última actividad. Hubo algunas propuestas también novedosas vinculadas a la movilidad en los últimos días. Hay una puntual, Virginia, que tiene que ver con el plástico y la movilidad que se lanzó hace algunos días. ¿En qué consiste y qué características tiene? Es una propuesta que tiene, digamos, engloba los dos ejes, ¿no? El eje de la movilidad, pero también la limpieza de la ciudad, porque apunta al reciclaje y es un incentivo para que los ciudadanos estén dispuestos a hacer el reciclaje. A partir de monetizar el plástico, esto es, tú vas a llevar tu plástico, vas a reciclar en tu casa, lo llevas a un punto que se va a disponer en la Intendencia, ese plástico va a tener un valor
y eso es lo que nosotros decimos una moneda, no es que vaya a circular una moneda nueva por el departamento, pero sí va a tener un valor económico que tú lo vas a poder cargar en tu tarjeta para utilizarlo en el transporte público, para canjearlo por boletos. Es una propuesta que tiene, como te decía, bueno, primero favorecer la utilización del sistema de transporte público, generando, bueno, este incentivo, pero también con el eje del reciclaje. Esto permite reducir la cantidad de plástico que llega a deposición final en Felipe Cardoso y empezar a generar la cultura del reciclaje desde las casas a través de los incentivos, que es como nosotros creemos que debe fomentarse y trabajarse en pos de la cultura del reciclaje. Virginia, quiero consultarte también acerca de una definición que tomó el Comité Ejecutivo Departamental a raíz de alguna participación tuya en actos vinculados al Partido Nacional, concretamente en el municipio donde te solicitó que te abstengas justamente de participar con candidatos a alcaldes, más allá de que integran la coalición, pero de otras filas políticas. ¿Cómo tomaste ese pedido y en particular, bueno, qué vas a hacer a partir de ahora, ¿no? El acto en el que yo participé era un acto organizado por la Lista 10, por el diputado Carlos Ristrom, que trabaja allí en Carrasco desde hace muchísimos años con la Lista 30, y yo participé de un acto de la Lista 10 con el diputado Carlos Ristrom, estaba el diputado Conrado Rodríguez, estaba también el senador Pedro Bordaberry, y era todo un acto organizado por el Partido Colorado. Aclarado ese punto, yo ya di vuelta a la página, quedan 11 días de campaña y creo que todos los colorados debemos concentrarnos fuertemente en seguir llevando nuestras propuestas a cada uno de los montevideanos, porque tenemos el mejor plan para transformar Montevideo y debemos hacer que nuestras propuestas sean conocidas por la mayor cantidad de personas, porque estoy segura que a medida que se conozcan cada vez más y que podamos hablar de cuáles son estas propuestas que nosotros tenemos para transformar, vamos a seguir convenciendo al montevideano de que el cambio es posible y que el mejor proyecto es el nuestro. Pero la molestia surge a partir de un apoyo puntual al alcalde nacionalista de la zona. Eso es un acuerdo que hizo la Lista 10 en la libertad de acción que tiene. Yo fui a un acto del Partido Colorado. ¿Vas a seguir participando en este tipo de actividades? Yo voy a participar en todos los actos que alguna lista del Partido Colorado organice y que me invite a participar. Por supuesto que lo voy a seguir haciendo porque soy la candidata de todo el Partido Colorado y es mi deber y mi responsabilidad cada vez que alguna de las listas o alguno de los sectores del partido genera una actividad, que yo esté allí acompañando, incentivando y motivando a que las listas sigan trabajando en estos 11 días que nos quedan. Por último, ya tenés que participar de la actividad, consultarte cómo queda planificada esta última, prácticamente estas últimas 2 semanas de cara a lo que son las elecciones del domingo 11. Bueno, tenemos unas cuantas reuniones todavía agendadas con distintos actores de la sociedad para seguir conociendo. Mañana, por ejemplo, nos vamos a reunir con DAECPU para charlar un poquito sobre, bueno, el rol del carnaval y cuál es nuestra mirada y nuestro proyecto sobre eso. Tenemos unas cuantas reuniones más y después ya empezamos con los actos de cierre. Vamos a estar en el municipio G, vamos a estar en varios municipios, tenemos recorridas el fin de semana por distintas ferias y por distintos espacios de Montevideo para empezar ya en esta recta final, pero aprovechando cada minuto para contar sobre nuestras propuestas. Gracias por estos minutos, Virginia. Gracias a ustedes. La candidata del Partido Colorado en esta actividad que se desarrolla aquí en 18 y Acevedo Díaz en el local de la Lista 10. Muchas gracias a Martín y a todo el equipo y seguimos en la campaña departamental porque el candidato a intendente por el Frente Amplio, Mario Vergara, sostuvo que al gobierno departamental le ha faltado reacción ante el incremento exponencial que ha tenido la generación de residuos en la ciudad en los últimos 20 años. Vergara participó esta mañana de un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, y en ese contexto dijo que Montevideo precisa una gestión departamental con visión estratégica de mediano y largo plazo. Con respecto a los residuos, Mario Vergara dijo que deben estar menos tiempo en la vía pública con más información a la ciudadanía y mejora de los servicios conexos, como los motocarros, barrido e hidrolavado, entre otros. Lo primero que hay que decir es que la dimensión del problema está cambiando drásticamente y eso es lo primero que hay que abordar. Hoy Montevideo procesa entre 60 y 70% más de residuos que hace 20 a 25 años. Los cambios en los hábitos de consumo, etcétera, llevan a eso. En los últimos 2 años el aumento del volumen de residuos fue de más de 150.000 toneladas por año.
es un desafío creciente. Y hay que reconocer que a la Intendencia le faltó reacción ante esta dinámica y que es razonable que la ciudadanía ponga el foco en este tema. Está claro que la reacción tiene que ver primero con temas culturales y educativos. Tenemos como montevideanos y montevideanas tenemos que tener una relación diferente con los residuos. Hay que hacer campañas en este sentido para que la basura que llegue al sistema sea menos y venga mejor clasificada. En referencia al transporte capitalino, Vergara dijo que los viajes deben insumir menos tiempo y que la solución debe ser eficiente y sostenible. El punto central está en las horas pico, por supuesto, y a eso nos va a obligar a cambiar algunas reglas de movilidad, y en los tiempos de viaje. Tiempos de viaje que si logramos reducirlo en el transporte colectivo, también va a haber más agilidad en la movilidad de los automóviles individuales. Necesitamos un transporte más eficiente, claro, sostenible, el tema de que ya hay una proporción importante de la flota que es eléctrica y toda la infraestructura que se han desarrollado para dar soporte al funcionamiento eléctrico de la flota. Necesitamos más fiscalización. Las líneas solo bus ayudan, pero hay que fiscalizarlas mejor. Y seguimos en clave de campaña, diario de campaña, en este caso departamental de Montevideo y dentro del Frente Amplio, porque otra candidata frente amplista a la Intendencia, Verónica Piñeiro en este caso, presentó una serie de propuestas con respecto a asuntos como el desarrollo económico, Montevideo rural y también la cultura. Sí, potenciar el PTI del Cerro, crear más cocinas comunitarias, promover la producción familiar en las zonas rurales y descentralizar la cultura son algunos de los planteos. Estamos convencidos que Montevideo tiene un rol muy importante en ser palanca del desarrollo y tiene posibilidades de promover emprendimientos y promover acciones que permitan generar trabajo digno, generar innovación, generar mejoras en la calidad de vida de la gente. Y bueno, para eso estas propuestas que van en torno al desarrollo económico, al desarrollo de Montevideo rural y también a la cultura, vamos a hacer propuestas en torno a turismo, en torno a innovación, en torno a la potenciación del PTI del Cerro como parque tecnológico e industrial y todo lo que eso puede potenciar, el desarrollo de las cocinas comunitarias y la instalación de más cocinas comunitarias para promover emprendimientos y para hacer espacios que estén habilitados para que le permitan a emprendimientos de jóvenes, de mujeres, poder avanzar en eso. Y en cuanto a Montevideo rural, estamos planteando hacer un plan de desarrollo del área rural de Montevideo para promover su crecimiento, promover la producción familiar, acompañar la producción familiar, establecer estrategias en el marco de la Estrategia Nacional de Riego, poder sumar a Montevideo de forma decidida en eso. En cultura el foco está en el derecho a acceder a la misma, destacó Piñeiro, lo que ya la Intendencia viene realizando y pretende potenciar, descentralizar la cultura y generar una agenda cultural y deportiva en espacios públicos en base a planteos de los propios vecinos. Y el candidato del Frente Amplio al municipio E, Pedro Pastorín, dijo que el modelo Caram no da para más en relación a las 42.000 horas extra otorgadas al funcionariado de ese municipio en 2023 y por las cuales el actual alcalde Pedro Seaviague es citado por la Junta Departamental. Pastorín es uno de los 3 candidatos a ese municipio de Montevideo para estas elecciones, en este caso municipales de 2025. Ese territorio hace 10 años es gobernado por alcaldes o alcaldesas correspondientes al Partido Nacional, bajo el paraguas ahora de Coalición Republicana, y según Pastorín, en caso de ganar, las prioridades deberían ser cambiar el modelo en materia de limpieza o mejorar la limpieza y también cambiar el modelo de gestión en el sentido de privilegiar los reclamos que lleguen en función de la urgencia y no del orden de llegada. Estamos proponiendo que se retome el barrido manual que se eliminó en los gobiernos del Partido Nacional del municipio. Hoy en día trabajan con solo una empresa que tiene un carro aspirador y nosotros proponemos que se retome ese barrido manual, tratar de aumentarlo progresivamente y trabajar no solo con empresas, sino también con cooperativas. Uno de mis grandes acentos es en lo que es limpieza. Yo creo que el municipio tiene que hacerse cargo de la limpieza. Creo que los candidatos a intendente también, cuando promueven esta cuestión de
de descentralización es darle más tarea al municipio. Yo creo que el municipio tiene que asumirlo porque es el que realmente está en el territorio y lo conoce. Y también nosotros, por ejemplo, lo que estamos manejando es una cuestión de eficiencia en el manejo, ¿no? Y otro modelo de gestión. Hoy, por ejemplo, el municipio resuelve los problemas por orden de llegada, no por la gravedad o por la urgencia de los mismos. Y nosotros apostamos a otro modelo. Pastorín fue consultado por la convocatoria de la Junta Departamental del alcalde del municipio, Pedro Seabiague, en régimen de comisión general el próximo lunes 5 de mayo, para que explique sobre los criterios utilizados para la asignación de horas extras, que en algunos meses alcanzaron las 170 horas para algunos funcionarios. El municipio gastó solamente en 2023 42.000 horas extra. Se hace esa citación porque las explicaciones que se dieron no fueron suficientes, entonces está esa citación a ver si hacen un desglose de en qué se gastaron esas horas extra. Ellos argumentan que muchas veces por los eventos estos grandes que te decía, ¿no? Pero bueno, en realidad nosotros lo que vemos es una política que no es la que queremos en nuestros gobiernos, ¿no? El modelo Caram me parece que no va para más y creo que eso va a generar tanto el rechazo del Frente Amplio lo genera, el del Partido Colorado también, por eso lo votan, y creo que gente del Partido Nacional también está en contra de ese tipo de manejo. Bueno, y es hora de compartir el pronóstico de Inumet para Montevideo y zona metropolitana, que tendrá lugar los próximos días. Claro, y que abarca al último día de abril y al primer día del mes de mayo. Yo empiezo por el 30 de abril, lo previsto para mañana, miércoles justamente. Por la mañana, dice Inumet, el cielo estará claro y algo nuboso, y además habrá neblinas, y por la tarde y la noche, algo nuboso a nuboso. Temperaturas extremas para este miércoles, último día del mes de abril, una mínima de 5 grados, bien baja, y una máxima de 23. Para el jueves 1 de mayo, atención, Día de los Trabajadores, día sobre el que hay mucha expectativa, no hay probabilidades de lluvia, se presenta algo nuboso. En lo que tiene que ver con las temperaturas extremas, la máxima está pronosticada para 23 grados y la mínima para 7 grados. Hasta aquí llega la edición central de MBD Noticias. Ya empieza el lado B y enseguida a su término, MBD Noticias en síntesis con lo más importante de hoy. Quédense por aquí, nosotros nos reencontramos mañana. Gracias por estar como siempre. Que pasen bien.